reflexionar en torno a qué rasgos, qué señales, qué señas de identidad quedan alojadas en una institución, sobre todo como Carabineros de Chile, que es una policía uniformada militar, en la policía actual de aquella policía que en 1973 se pliega al golpe militar e integra la Junta de Gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia de integrar la administración del gobierno militar, de la dictadura cívico-militar, pero integrando la Junta de Gobierno, que puedan a su vez también explicar luego sus dificultades, incluso a estas alturas, pobre o deficitaria adaptación a las exigencias del retorno a la democracia de 1990 en adelante? Mira, en primer lugar me gustaría señalar que el estudio histórico de la policía en Chile, más allá de los aportes que hay que valorar, que han realizado algunos llamados historiadores institucionales, ex carabineros, ex policías que han escrito del tema, destacar por ejemplo el trabajo de Diego Miranda, que tiene varios libros que son una fuente de información y también de algunas interpretaciones bien interesantes, pero en general el estudio de las policías en Chile enfrenta lo que un importante sociólogo argentino, Marcelo Fabián Saín, denomina un cerco epistémico, ¿no? Acá, para poder justamente dar respuesta a la inquietud sobre qué pasó con las policías en Chile, sobre todo después de 1973, requerimos mucho mayor investigación y acceso, por lo tanto, a los archivos, si es que existieran como tales. Entonces, Saín plantea que este cerco epistémico tiene dos patas. Digamos. Una primera pata, donde él alude al hermetismo de las instituciones policiales, ¿no? Efectivamente, las policías del siglo XX latinoamericano son muy celosas de los materiales y archivos con los que ellos cuentan, y no son muy generosas de dar acceso público a estos materiales. Por darle un ejemplo, en nuestros archivos, en el Archivo Nacional de la Administración, que concentra la documentación de la historia de Chile en el siglo XX, los fondos de los ministerios, no existe ningún repositorio con documentación policial, ¿no? Y en virtud de leyes de proteger la soberanía nacional, la seguridad nacional, no están obligadas las policías a entregar sus archivos a las dependencias que están a cargo de todos los demás archivos de la nación. Es más, cada tanto los archivos policiales son destruidos. Entonces, por lo menos para el periodo del 70 en adelante, enfrentamos ese primer gran obstáculo, ¿no? No sabemos realmente la magnitud de los posibles archivos policiales que puedan existir, no sabemos dónde están. En el Museo Histórico de Carabineros, por ejemplo, donde trabaja un funcionario civil que ha sido muy dirigente y muy generoso con nosotros, con nuestro equipo, don Elías Navarrete, él nos ha mostrado que efectivamente en el subterráneo del Museo de Carabineros tienen un depósito con por lo menos 1000 volúmenes de documentación que han ido llegando ahí fundamentalmente vía donaciones de antiguos comisarios o por los azares de la vida, ¿no? Pero no existe ninguna política de archivos para preservar la documentación que se genera por parte de las policías. Entonces, ese hermetismo es clave poder romperlo. Yo entiendo que tanto Carabineros como investigaciones han hecho esfuerzos importantes en los últimos años de abrir sus instituciones, el mismo museo, de programas para atraer a los niños, de conectarse con la comunidad, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Brasil, Argentina, ahí se han desclasificado completamente los archivos de las policías políticas de la época de la dictadura. Acá no hay nada parecido. Entonces, los investigadores tenemos que muchas veces leer entre líneas las revistas oficiales, por ejemplo, la revista Carabineros, que existe desde los años 60, pero documentación de archivos, las órdenes internas, los nombramientos, los recursos, no tenemos idea de que existen ni siquiera y dónde pueden estar. Y por otro lado, dice Saín también, este cerco epistémico tiene que ver con la reticencia de la academia por investigar estos temas, ¿no? En gran medida
producto de la participación que tuvieron las policías, y en nuestro caso Carabineros de Chile, dentro de la Junta Militar en dictadura, genera un rechazo en la comunidad académica. Entonces, y quienes estudiamos la policía a veces no nos miran de muy buena gana, ¿no?, por estar involucrados en estos temas. Entonces, hay que vencer también esas resistencias dentro de las ciencias sociales a exigir y aproximarnos de manera más decidida a problematizar y discutir los temas policiales. Entonces, en la medida que seamos capaces de romper ese hermetismo y esos prejuicios, probablemente vamos a tener condiciones un poco más propicias para adelantar respuestas a las pertinentes preguntas que has planteado, ¿no?, en términos de cómo se produjo el proceso de transferencia de funciones que ejercían la Policía de Seguridad a Carabineros después de 1973. Si hoy día en nuestro país ni siquiera podemos saber cuántos carabineros hay. Yo llamé varias veces por Chile Transparente, si me podían decir cómo en los últimos 30 años habían ido aumentando la dotación, ¿no?, cuáles habían sido los aumentos de dotación, para saber cómo ha ido creciendo la fuerza policial. No me dan esa información, por razones de seguridad nacional, ¿no? En otros países esto no funciona así, hay una mucho mayor vinculación. Entonces, ese es un tema clave que hay que abordar, y ciertamente yo ahora estoy postulando un proyecto para ver si lo adjudicamos sobre la historia de Carabineros entre el año 27 y el año 73, porque tenemos ahí un vacío tremendo, ¿no? Sabemos algunas cosas, no sé, y no solamente la faceta represiva de la policía, ¿no? Las policías tampoco son blanco y negro, las policías son un campo de tensiones. Ya no es solo represión, también la policía produce un orden social. Todas las labores, por ejemplo, vinculadas al cuidado de la infancia desvalida, ¿no?, que hay algunos trabajos sobre eso en los años 50, en los años 60, algunas tesis de pregrado incluso, ¿ya? Pero en términos gruesos, todavía es muy poco lo que sabemos realmente del desenvolvimiento tanto de Carabineros como de investigaciones de los años 30 en adelante. Poco y nada sabemos, ¿no? Hay algunas novelas, pero en términos académicos, poco y nada. Entonces eso tiene que ver también con la ignorancia del pasado de la policía que planteaba al comienzo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el contexto de las transiciones a la democracia? Es decir, a partir del año 90 en Chile. A mí me parece, y esto lo digo más que nada intuitivamente, porque no lo he investigado, que plantearse alguna reforma de las instituciones policiales no fue una prioridad de los primeros gobiernos de la Concertación. Es decir, acá, en el fondo, se apostó por otras prioridades, y en gran medida, mientras la policía garantizara un mínimo de orden, un mínimo de eficiencia en el combate a la delincuencia, se los dejaba con bastante autonomía, ¿no? Incluso muchos sociólogos hoy día hablan, y con razón a mi juicio, de el autogobierno policial. El autogobierno policial, que no solamente en Chile, también en Argentina, también en Uruguay, en otros países de la región, caracterizó las transiciones a la democracia, ¿no? Una policía, por lo tanto, que tiene escasa injerencia por parte de las autoridades civiles, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la formación de los oficiales, ¿no? Sería bueno hacer un inventario, bueno, ¿quiénes han sido los profesores, las profesoras en la escuela de carabineros de los últimos 30 años? Yo me atrevería a decir que el 95% son carabineros o ex carabineros o militares, no civiles, ¿no? Quizás alguno que otro abogado, ¿no? Pero en general esto se fue dejando en manos de la misma institución, igual como ha ocurrido con el manejo de los recursos. En este caso, si uno revisa, por ejemplo, la gestión de los recursos en las policías fiscales o en las guardias municipales del siglo XIX, había un mucho más férreo control de parte de las autoridades civiles, ¿no? Aquí no se podía gastar un peso sin que los intendentes o los gobernadores lo supieran. En cambio, después del Paco Gate famoso acá, nos hemos dado cuenta que millones y millones de pesos van fluyendo y ha aumentado el presupuesto policial en los últimos años sin que sepamos el destino de esos recursos. Entonces, efectivamente, hay una caja de Pandora que, bueno, hoy día ya casi no nos asombramos porque todos los años aparecen más
más cosas turbias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pensando en proyectar, en reformar el sistema policial, una prioridad es, y eso está también en el proyecto de la Comisión de la Reforma que formó el Senado, una prioridad es efectivamente crear el aparato civil que va a estar a cargo de las labores policiales en el país. Este aparato civil que, según lo han confesado los mismos protagonistas de esta historia, como Insulza, por ejemplo, que efectivamente dejaron en manos de la policía labores por no tener personal adecuado para hacerlo. Entonces, en el mediano plazo hay que crear una línea de profesionales que sean capaces de liderar la formación y la fiscalización de las instituciones policiales y aprender de lo que han sido estas últimas décadas, de que el autogobierno no trae nada bueno en última instancia. ¿Para qué hablar de las enormes diferencias internas que hay en las instituciones policiales en Chile, particularmente en Carabineros? El clasismo interno es brutal la diferencia entre los suboficiales y los oficiales, ¿no? Incluso lo que tienen que pagar quienes quieren entrar a la escuela de Carabineros, ¿no? Es carísimo, ¿no? Y los suboficiales, por lo que nos comentaba un cercano, reciben con suerte 2 o 3 becas al año para que los mejores de la escuela de suboficiales puedan dar el salto a las escuelas oficiales. Entonces tampoco hay una renovación por dentro. En ese sentido, el gran desafío, a mi juicio, y no de la modernización policial, no sé a qué se refieren las autoridades cuando hablan de modernización policial, si esto no tiene que ver con tener mejores más recursos, mejor armamento, otros protocolos. Creo que el cambio tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Que tiene que ver con repensar el sistema policial en su conjunto e integrar a los civiles, ¿no? A los funcionarios que sepan del tema de manera sistemática en este proceso. De lo contrario, esto no va a funcionar. Entonces, en relación con la democracia, justamente en lo que ha fallado, creo yo, nuestro país es en llevar esta presión democratizadora también hacia las instituciones uniformadas, ¿no? Incluyo también a las Fuerzas Armadas, no solamente a las policías, que han estado un poco en su propia inercia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay un detalle que mencionó usted